otra entrega de Sobrevivir en Miami, un programa que pretende hacerles llegar el difícil arte de vivir y muchísimas veces sobrevivir en esta ciudad siendo artista. Hoy con otro invitado especialísimo, socio, amigo, músico, maestro de la vida, Vanito Brown, a quien le doy la bienvenida aquí a Sobrevivir en Miami. Bueno, más socio, artista y todas esas cosas eras tú. Es un placer, un honor. Gracias por invitarme a esta idea fabulosa de sobrevivir en Miami. Ay, Dios mío. Pues, Vanito, cuéntame, ¿cómo y cuándo sales de Cuba? Yo salí de Cuba por largo tiempo ya en el 95, año 1995, pero antes había hecho un viaje a Argentina por 4 meses, del cual no me recuperé nunca. O sea, estuve 4 meses en Argentina, por primera vez salía de Cuba, y esos 4 meses me volcaron la vida. O sea, de modo que cuando regresé a Cuba me costó incluso, o sea, vi tanto desde fuera mi vida, la vida de Cuba y todo eso, contrasté tanto, que me costó mucho asumirla tal cual la había dejado, ¿no? Yo diría que desde el 2000, desde el 93, diría que desde el 93, porque, bueno, volví a hacer lucha armada, era el proyecto que teníamos cocinando ahí en La Habana y volví prácticamente a hacer lucha armada, ¿no? No pensaba irme de Cuba. Y en el 95 entonces ya definitivamente vino un viaje también de 4 meses a Ecuador que se convirtió en 7 años. No sé cómo, o sea, la historia fue muy loca porque salimos por 4 meses Alejandro y yo como lucha armada y a los 4 meses no teníamos ni visa, ni pasaporte, ni dinero, o sea, pasaporte vencido, la visa vencida, sin dinero suficiente, no habíamos logrado hacer lo que queríamos hacer. El periodo especial en pleno apogeo, como decían en Cuba, a la altura del 26, y mi mujer embarazada, y bueno, todo estaba servido para que me quedara en Ecuador, además de que Ecuador era es un lugar encantador, muy bonito, lleno de gente muy linda, un mundo muy especial, del cual me enamoré también a primera vista. ¿Dónde vivías? ¿En Quito? En Quito, viví en Quito, ahí primero viví en la falda del volcán Pichincha, en el barrio de La Gasca. Yo viví ahí. ¿Tú también viviste ahí? Sí. ¿Viste qué chévere? Unos meses, como 3 meses estuve en Quito. Pues ahí me cogieron 3 terremotos. Sí, 95, sí, me quedé en el 95, o sea, nos quedamos ahí, Alejandro y yo, hasta 1 año y 3 meses después que ya fuimos a España. O sea, al año nos llamó Gema y Pavel nos llamaron para integrarnos a Habana Oculta. Habana Oculta. El segundo supuesto disco de Habana Oculta. Llegando Alejandro y yo se convirtió en Habana Abierta por cuestiones contractuales y qué sé yo, y líos con la marca, líos con el nombre y la compañía anterior, y pasábamos a otras ligas y cosas así. Pero bueno, fue en el 95, digamos que en el 95. A principios de los 90 se crea junto con Alejandro Gutiérrez Lucha Armada, pleno periodo especial en Cuba, y de pronto de entre el hambre y los apagones empiezan a surgir esas canciones que son como pequeñas crónicas, pequeños documentales de la época. ¿Tú crees que el artista con hambre piensa mejor? El hambre es especialmente inspirador, pero no solo para hacer canciones, para salir a trabajar en lo que sea. A ver, sí, él decía, creo que Charly García, cuando llegó la democracia en Argentina, decía Charly algo así como que, ¿y ahora contra quién cantamos? Sí, a ver, el hambre es especialmente inspirador. Ojo que hay mucha gente que está bien saciada y sigue haciendo arte, y sigue haciendo muy buen arte, así que eso no es una máxima, o sea, no es una cuestión, no es una ley absoluta, vamos. Exacto. Pero sí que cuando hay insatisfacción tienes mucha necesidad de expresarte. Y la insatisfacción puede ser por hambre, puede ser por desamor, puede ser por cabreo político, puede ser por millones de cosas, ¿no? La expresión es hija de la necesidad precisamente de la insatisfacción, digamos. Entonces, sí, en aquel tiempo, imagínate, era periodo especial, lo que nos salvaba era la guitarra, era como nuestro navío, ¿no? En el caso de 368 éramos una flota de navíos. Exacto. Era una gran flota de cantautores, éramos alrededor de 14 o 15, que vinimos a ver y estábamos haciendo esas crónicas que tú dices,
estábamos todos hablando más o menos de lo mismo desde diferentes puntos de vista, pero con unas sensibilidades, ¿no?, muy comunes, que pertenecíamos a una generación nacida dentro de la revolución, o sea, con todo supuestamente hecho, y viendo muchas grietas en la cuestión, y sobre todo queriendo, lo he dicho muchas veces, hablar con voz propia. No, nos gustaba Silvio y Pablo, pero en la medida en que eran referentes y lo que estaba servido, ¿no? Pero veíamos que los mitos de ellos no eran los mismos que los nuestros, o sea, no era la misma cuestión. Apareció por ahí Fito Páez, apareció el rock and roll argentino, la música brasilera, el jazz y todo lo que entraba a trasmano, ¿no?, por la puerta de atrás a Cuba, y nos nutríamos de todo eso que apenas se oía en la radio, pero que eran otras formas de abordar la canción, no solamente a guitarra y poesía y metáfora limpia, qué sé yo, sino con actitud. O sea, la música, la canción como una cuestión de actitud, como dice David Torrens. Y eso nos mancomunó ahí, nos hizo, como decía el poeta, una cofradía rara y especial ahí de el hambre. Había mucha hambre, qué hambre, brother. Yo sé. Hay una foto mía por ahí, hay una foto mía del 93 que me la tiraron o sea, eran las 12 del día en Canasí. Esa foto la recuperé estando en España. Se me veían las costillas, o sea, me hacían sombras las costillas. Me estudiaste dramaturgia en Elisa. ¿Cómo se pasa de querer escribir obras de teatro, que es de lo que se trata la dramaturgia, a escribir canciones? Mi papá, me crié entre músicos, o sea, por mi casa pasó Compay Segundo, alguna vez a ver ron con mi papá, pasaban compositores, bohemios, qué sé yo. Los domingos en mi casa siempre había ron y son cubano y guaracha. Mi papá como músico, fue músico de la Monumental, del Conjunto Casino, qué sé yo, y me llevaba de vez en cuando a los ensayos o a las actuaciones. Yo me quedaba dormido al pie de la paila, imagínate tú, que era el instrumento que más me gustaba, la paila, las percusiones y la paila. Y de ahí me vino, o sea, eso lo tenía metido en la sangre, ¿no? Mis hermanas cantantes también. En mi casa se estaba cantando constantemente, imitábamos a Michael Jackson, a Gloria Gaynor, a Kool and the Gang, UB5. En mi casa se hacían famosas fiestas del Vedado, en aquel apartamento de la calle 13 y 14, esquina 13 y 14. Y yo era un melómano desde niño, mi mamá también cantando todo el tiempo en la cocina, limpiando, qué sé yo. Nos gustaba mucho, era uno de nuestros divertimentos más recurridos, la música y el baile. Y entonces, a ver, por aquello de ser de los estudios, ¿no? Mi mamá prefería que yo fuera médico, ingeniero, qué sé yo. Mi papá quería que yo fuera músico. Y decía, no quiero ser músico. Más que nada porque, a ver, yo veía muy poco a mi papá porque se la pasaba viajando de carnaval. O sea, se le pasaba de enero a enero en carnavales por Puerto Cuba, qué sé yo, y actuando, y lo vi muy poco, la verdad, por eso, porque trabajaba mucho y fuera. Y yo no quería esa vida que me encanta ahora, no la quería reproducir. Y entonces yo dije, no, voy a estudiar. Y bueno, cogí la Lenin, estudié en la Lenin, fui buen estudiante, me gustaba mucho aprender. Y en la Lenin, a la hora de escoger carrera, como yo siempre estaba metido en las actividades culturales y representando a la unidad mía, ¿no? Unidad 2, unidad 5, en festivales y qué sé yo. Yo era la candela. O sea, a mí me... Eras. Bueno, digamos que... Vamos a dejarlo ahí. Era menos candela que ahora. Bueno, el caso es que yo no sabía qué carrera coger. Y entonces fui a hacer pruebas en Elisa, le pedí por favor a Arturo Soto que me hiciera la contraparte para hacer una escena. Y mira tú, cogieron a Arturo, a mí no, para actuación. Apliqué también por dramaturgia y me dieron dramaturgia. Y entonces estudié dramaturgia, pero bueno, fue la segunda opción mía, ¿no? Yo quería ser actor. Así fui a parar a Elisa. Me gustaba el teatro, pero no conocía el teatro, no tenía bagaje de lo que era la historia del teatro ni nada de eso. Lo pasé fatal, la verdad, porque había demasiada teoría en dramaturgia, en teatrología. Y a mí yo soy un hombre de acción, me gusta la acción, me gusta actuar, me gusta la onda performativa, ¿no? Exacto. Y entonces, por supuesto,
ya yo venía haciendo mis cancioncitas, tenía la peña de 3 y 8, o sea, desde el primer año de Elisa armé la peña de 3 y 8 con toda esta gente y hacía mis canciones. Por ahí estaba Carlos Varela, imagínate tú, tenía a Carlos Varela en la misma aula dando clases en la Polito Ibáñez. Y entre clase y clase, de vez en cuando, mira lo que hice, mira lo que la canción que estoy haciendo. ¿Verdad? Y bueno, y fue un poco las dos cosas. Polito también estudió... Polito también actuación. Actuación. Y, Ellos estaban, y Carlos, actuación, actuación. Actuación. Ellos estaban 2 años más arriba que yo. Yeah. Pero compartíamos conferencias, o sea, clases, algunas baterías de conferencias, eso de clase. Y entonces yo era de los que en vez de estudiar por un examen de final, me iba a la casa de Joven Creador. A ver a Carlos, a ver a Gerardo Alfonso, a ver a Santiago, a toda la peña aquella, Fran, en fin, José Luis Barba, Adrián Morales, todo aquello que se estaba moviendo en ese momento, que era lo que más me interesaba y lo que más me tiraba. Y también estudiaba música en ese tiempo, estudié un par de años de música de piano, un poco para afianzar lo que ya había aprendido autodidactamente con mi papá. Mi juguete era la guitarra. Luego de esto surge Habana Abierta, o Habana Oculta, que después se convirtió en Habana Abierta, que es un proyecto que te lleva a Madrid. ¿Cuáles, según tú, son los aciertos y desaciertos de Habana Abierta? Habana Abierta para mí, primero que todo, es un acierto. Y frente al acierto de Habana Abierta, creo que el fallo se queda muy chiquito. Incluso todos los fallos juntos se quedan chiquitos. El acierto fue de sacar a la luz, como nadie lo habría hecho, ni siquiera en un Ministerio de Cultura como el del cubano, ni siquiera como la Asociación Hermanos Saiz, que era a lo que pertenecíamos antes de salir de Cuba, con toda su infraestructura promocional, digamos. El acierto fue de Gemma y Pavel, o sea, lo hicieron como nadie. Reunir un conjunto de voces que eran unas voces alternativas, muy diferentes en actitud, o sea, muy diferentes en actitud y en poética y en forma de hacer las cosas a la nueva trova, que era con lo que nos querían acuñar dentro del movimiento de la nueva trova. Sacar aquellas voces ocultas éramos unas voces ocultas, realmente no nos paraban bola, no nos daban chance más allá de los pequeños espacios de la Asociación de Hermanos Saiz, aquello era un pastoreo muy raro, ¿no? La timba tenía luz verde, o sea, todo el malecón, eran tiempos de crisis, acuérdate que con tiempos de crisis, pan y circo, ¿no? Claro. A mí me encantaba la timba, por supuesto, nos gustaba y teníamos en alto aprecio el valor de la timba y todo eso porque es muy buena, era muy buena música. Pero me acuerdo que era una política cultural un poco para entretener a la gente en medio de tanta carestía y tanta falta de jama. Tanta falta de fe, porque se estaba derrumbando todo, y tantos turistas aterrizando en Cuba, ¿no? Y la música de la timba era especialmente, convocaba especialmente a la fiesta, ¿no? Nosotros éramos más rockeros, más de la balada, más de la canción con sentido, llena de doble sentido o no, o de sentidos muy directos también. Decíamos las cosas sin temor a ser reprimidos, las decimos aún sin temor a ser reprimidos. Y entonces, el acierto de Gemma y Pavel fue grande porque fue sacar en medio de todo aquello y éramos un sándwich entre la timba y estábamos emparedados entre la timba y Buenavista Social Club, que como quiera que sea son fenómenos muy auténticos, legítimos y todo, pero no hablaban de lo que realmente estaba pasando en la calle en Cuba, que era lo que describía Habana Abierta con sus anécdotas y con su forma de proyectarse. Habana Oculta, Habana Abierta, Lucha Armada y todos esos grupos. Ese fue el acierto. Ahora, los desaciertos. La inmadurez, la falta de ambición. O sea, nos criamos en los 80, ¿sabes? ¿Te acuerdas de los 80? Por supuesto. Que con una lata y un palo se hacía un guateque cubano. Pues Habana Abierta careció de ambiciones reales de llegar al mainstream. Además, no era un proyecto al que se le podía pedir un resultado como el que ha tenido, no sé, Oricha, que es una banda conformada. Habana Abierta era un proyecto de proyectos. Exacto. Era una red de proyectos que aún a nosotros nos costaba mucho trabajo entenderlo. A la industria le costó mucho trabajo entenderlo. Es una
es un grupo muy difícil de promover, porque es muy difícil de engavetar, porque no hay opiniones monolíticas, no hay proyecciones unívocas, o sea, cada cual tiene su estilo, cada cual tiene su manera de proyectar la canción. Ese es el encanto de Habana Abierta, precisamente, la resonancia entre diferentes, la convivencia entre diferentes, casi incompatibles a veces, y yo creo que ese es el encanto que ha tenido. Y donde el valor de uno terminaba donde empezaba el del otro, ¿no? Una especie de convivencia democrática, digamos, ¿no? Era un proyecto de convivencia, de tolerancia en la medida de lo posible. Y eso fue lo bueno y lo malo. Es decir, podríamos decir que su mayor virtud fue al mismo tiempo su debilidad. Exactamente, exactamente. Fue eso. Su mayor virtud fue su debilidad. Y apoyamos, pero yo sigo apostando por ese tipo de... O sea, porque no deje de ser eso. Una unión de diferentes y la valentía de atreverse a convivir. Porque hay que tener valentía para aceptar al que está al lado y respetarlo y reconocer tus límites dentro de un grupo, ¿no? Que a nosotros los cubanos, vivamos donde vivamos, nos cuesta muchísimo. En esa medida también fue un acierto, porque fue un experimento que sigue todavía en pie, porque pensamos seguir haciendo cositas, no nos rendimos. Estamos rodeados, pero no nos rendimos. Queríamos crear una alternativa. Queríamos huir de etiquetas y lo logramos, huir de etiquetas, porque no hay quien etiquete a Habana Abierta. No se puede etiquetar. Rockazón, rock and roll con timba, qué sé yo, no son etiquetas. En todo caso, el mercado no las ha aceptado. No está preparado para eso. No, el mercado, que es el etiquetador por excelencia, no ha logrado poner una etiqueta. Y es lo que ha hecho difícil la promoción de Habana Abierta. Y luego los intereses personales, que cada uno tiene una manera de ver al elefante, ¿no? Has visto bueno, en Divino Guión lo digo un poco, ¿no? El elefante tiene 4 patas, qué sé yo. No termino la anécdota, pero es una, ¿cómo le llaman? Una fábula que hay en muchas culturas, que es que un elefante es palpado por 4 ciegos. Claro. Uno toca la trompa y dice es blando y largo, el otro toca la oreja y dice es plana y qué sé yo. El otro ciego toca la pata y dice es robusto y qué sé yo. El otro con el rabo y dice esto es una mierda. ¿Entiendes? Entonces es lo que tiene precisamente la realidad, que tiene muchos puntos de vista. Y Habana Abierta era eso, que eran muchos puntos de vista mirando a un mismo elefante. Hablando te maté con esa. Sí, me mataste. Hablando de Habana Abierta, con Habana Abierta tienen el honor de haber roto 2 veces récord de asistencia a la Tropical, además, y además con 10 años de diferencia. ¿Por qué de pronto un grupo que institucionalmente había sido por lo menos poco popular, institucionalmente hablando, u obviado, por qué de pronto surge ese interés porque hagan un concierto en el 2012? ¿Crees que había algún tipo de interés más allá de la música o del evento en sí? Claro. Pues no hubo apoyo institucional. ¿Ah, no? No lo hubo. De hecho, fue muy difícil hacerlo, porque nos negaron estar en la televisión, nos negaron radio, nos negaron prensa plana, nos negaron cobrar directamente. Incluso supe, ojalá fuera mentira, porque no me consta, pero me llegó un chismecito de que había habido incluso un grupo de artistas que firmaron una carta para que Habana Abierta no tocara en el Carlos Marx. Que era como porque parece que hay una cola para tocar en el Carlos Marx o algo así, ¿no? Pero hubo gente muy cabreada con eso. Hay gente que no le ha convenido la existencia de Habana Abierta, evidentemente. Hubo uno solo, no voy a dar el nombre porque a mí no, eso de cosas chivado. Hubo uno solo que dijo, y díganle que fui yo, qué sé yo, ¿verdad? Lo cual ojalá le honrara, pero es que no le honra, porque hacer una carta contra otro artista me parece un acto de tan poco ético y tan traicionero y tan corto de vista y bajo y miserable, que bueno, en fin. No hubo apoyo institucional, y ese fue el mérito, que sin el apoyo institucional de la otra vez, metimos más gente aún, porque aquella vez, o sea, fueron 2 récords
superamos el primer récord. La lástima fue que no estuviéramos los 8. Eso fue lo jodido, ¿no? ¿Y quién organiza ese concierto? Eso lo organizó Diana Alcántara. Ah, Dianita. Dianita, claro. y Nansan Fong. Ellos lucharon ahí, incluso había gente que le decía, ustedes están locos, ¿cómo van a hacer eso? Habana Abierta es un grupo muerto, pero es que nos están dando por muertos desde que nacimos. Ya. y aquí estamos. Incluso estamos cumpliendo, se cumple este año el 20 aniversario del primer disco y estamos viendo la manera de celebrarlo. Queremos que puedan participar en la medida de lo posible los 8 originales, salvo que alguno no quiera o no le interese, cosas respetables, pero yo creo que es una cosa a celebrar, sobre todo porque tenemos muchos seguidores todavía, gente queriendo que nos juntemos. Yo personalmente quiero celebrar eso porque eso marcó mi suerte y creo que la suerte de cada uno de nosotros, que si no hubiera sido por Habana Abierta no seríamos quienes somos ni siquiera Solitario, porque por el empujón que nos dio, ¿no? Promocionalmente. Lo cual quiere decir que el mérito es doble, porque fueron 2 récords de acojones, simplemente. Habana Abierta ha ido pasos delante de todo lo que es la política cultural cubana con respecto a agrupaciones como esta. Nos honra mucho estar en el programa de estudios de Lisa. En la Cátedra de Música Popular Cubana de Lisa está Habana Abierta como uno de los capítulos, y eso me sorprendió mucho, porque Habana Abierta no sabe música. Ya. O sea, somos autodidactas todos. Si alguien entre nosotros sabe música, bueno, yo estudié 2 años de piano y armonía, Medina por ahí también pasó por la academia, qué sé yo, pero tampoco es como para tirar cohetes. Somos cantantes populares, cantautores populares, o sea, músicos populares, de música popular, y estar entre los programas de estudios ya es una cosa que no solo nos honra, sino que nos compromete aún más de lo que estamos comprometidos con la música cubana, con la cultura cubana y con las generaciones que van a estudiar la música cubana. O sea, tenemos una responsabilidad arriba que a veces es un poco incómoda porque nosotros somos muy irresponsables. En el 2003 haces un concierto en la Covarrubia. Yo estaba en ese concierto, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente, además, que la última canción fue Divino Guión. Y te recuerdo cantándola y pidiéndole al público tranquilidad. La voy a cantar, pero vamos a estar todos tranquilos. ¿Te advirtió alguien que te estuviera tranquilo? No me advirtió nadie. Yo soy de los que ya era una puerta que se estaba abriendo y era valiente por parte del Instituto de la Música abrir esa puerta a mano abierta. Hubiera sido un acto de desfachatez y de oportunismo y de irresponsabilidad llamar a una rebelión a través de, ¿sabes? No era para eso, la canción no se hizo para eso. La canción Divino Guión es por supuesto para reflexionar, es reflexiva, pero no es para tumbar un gobierno ni es para formar nada de eso. Ya se estaba abriendo un espacio que pretendíamos en ese momento, ingenuamente quizás, o no, que fuera el principio de la apertura de las mentes, de la mentalidad oficial cubana a los artistas que estamos fuera. Eso no ha parado de suceder, no han parado de intentar que una conciliación en la cultura cubana. Yo, hasta que no estén todos, no me la creo, ¿no? Pero bueno, voy creyendo en que es posible ir haciendo algo, y aquello era el principio de ir haciendo algo, ¿no? Había muchas bocas que cerrar, muchas mentes que abrir, y las cerramos. Algunas las cerramos, otras que no hay quien las cierre. Y muchas mentes que se abrieron. Sí, había mucha euforia. Yo no quería, o sea, francamente, yo no soy amigo de las revoluciones violentas. Ya. Yo creo mucho en cambios reflexivos, desde la reflexión y no desde las pasiones, y menos utilizando el cabreo de la gente y eso. No me parece limpio, jugar limpio. Así cualquiera suma. Ecuador, Madrid, de nuevo Cuba, de nuevo Madrid, de nuevo Cuba y ahora Miami. ¿Por qué después de haber empezado tantas veces vuelves a empezar de cero desde aquí, desde Miami? Yo no creo que haya sido empezar desde cero, aunque sí hubo algunas cuestiones que tuve que multiplicar por cero, ¿no? Es una decisión
para unos es más traumática, para mí no es tan traumática. Yo me siento libre. He venido aquí antes de decidir quedarme a vivir aquí, mudarme para acá. Había venido 7, 8 veces. Esta vez vine con mi mujer y mi mujer me dijo, yo para Cuba no vuelvo. A vivir no, o sea, nos robaron en la casa, no sé si te he contado. No. En la casa, en un viaje esto que hice aquí, me vaciaron la casa. Fue muy desagradable para ella, una experiencia muy desagradable. Ella es extranjera, imagínate, española. Le robaron con la casa adentro, con ella dentro de la casa. Fue una ola de robos que hubo en Cuba muy grande, sobre todo con cubanos que veníamos... Los que tenían algo que robarle, más que nada. Exactamente. Y entonces nos vaciaron, o sea, nos robaron de todo. Para ella fue muy traumático. Yo podía seguir conviviendo con eso porque a mí eso lo estoy viendo desde que... O sea, para mí no era una sorpresa, ¿no? Fue muy jodido porque fue mucho dinero y mucho en valores y qué sé yo, y mucho... Eso resulta mucho trabajo. Fue sobre todo... Ella me dijo, ¿por qué vamos a quedarnos aquí? Qué sé yo, mira, ¿qué vamos a hacer en España? Porque en España sí, tenemos nuestra casa allá, tenemos nuestra familia, la familia de ella, sobre todo en Bilbao, y todo eso, pero aquí se me abrían muchas oportunidades. Aquí tenía ofertas de conciertos, de trabajo, cosas que no tenía, o sea, sobre todo jugosas. Miami siempre me ha gustado. Solamente estaba esperando la oportunidad de poder hacerlo. Pude haberme quedado las 7 veces que vine. Ya sabes, para nosotros que vivimos en Europa, el diferendo Habana-Miami no es tan fuerte como se vive aquí en La Habana. En Europa hay otro punto de vista, ¿no? Y hay otra prensa, y hay otro... Y digamos que el problema de Cuba no está tan a la vista diariamente, ¿no? No tiene esa importancia en los medios. Eso. Y lo decidí muy naturalmente, no fue traumático, no sentí desarraigo, no sentí ese trauma que sé que siente mucha gente de la nostalgia, ¡ay, cuándo volver! No, está todo, lo tenía bastante, o sea, mi vida, mi familia, está todo bastante en orden. Mi trabajo, la proyección de mi trabajo estaba bastante en orden también. Acababa de hacer un disco en Cuba, hice un disco con Beast Music en Cuba. Y decido quedarme aquí, sobre todo cuando levanto la vista y digo, coño, si es un lugar formidable para vivir, con la playa aquí cerca, después de 40 años trabajando, y después, no sé, no es parar de trabajar, no vine a jubilarme, pero sí vine a trabajar un poco más confortablemente, claro, con herramientas más serias de promoción, herramientas más serias de producción, y con un mundo nuevo por abrírseme, que es los Estados Unidos, que me encanta desde niño. O sea, yo, FM, en mi casa se veían los canales de aquí de la Florida, porque tenía una antena Yagi, y yo vi crecer Michael Jackson prácticamente, desde los Jackson 5, los animados aquellos y eso. Y para mí no me es ajena para nada la cultura americana. No me es ajena, lo siento, pero no me es ajena, me siento americano. Claro. De hecho, en España me decían, ¿de dónde tú eres? Y yo, cuando venían, sobre todo, venían con la cosita de cierta gente, ¿no? ¿De dónde tú eres? Yo decía, yo soy americano. No, tú no eres americano, tú eres cubano. Le digo, te enseño el mapa de América. Eso lo digo yo, lo dice Américo Vespucio. Cuba está en América. Claro. Y bueno, un poco para eso, ¿no? Llamar Vanito Brown. Sí, por Jamaica, sí, mi abuelo jamaicano. Hubo un infeliz que me llamó, el que dijo en La Habana, cuando aquello de Fidel, cuando se murió Fidel, que se formó lo que se formó. Vanito, desde que anda por Estados Unidos, se ha cambiado hasta el apellido. Un periodista. Digo, por lo menos infórmate primero, claro. Mi apellido es Brown. Y me llamo Vanito Brown desde el 2001, cuando empecé a tratar de hacer mi carrera en solitario, ¿no? A la par con Habana Abierta. En fin. ¿Te gusta Miami? A mí Miami me gusta mucho, sí. Cuéntame tu día a día en esta ciudad. Ay, me levanto, mi cafecito, el solecito en la cara, el cigarrito, hago el schedule de todo el día, lo que tengo que hacer, los biles que pagar. En la medida de lo posible, en cuanto tengo un chance me tiro en el mar. Gracias a los móviles, a veces puedo trabajar desde la arena. Hay meses buenos, meses malos, esto es una montaña rusa, como en España, como en Cuba y como en todas partes, que esto es así. La vida del artista. Sí, mi día a día es eso. Las cosas, vivo poniendo las cosas en orden, que no terminan de estar me levanto, todos los días me levanto y siguen patas arriba, a pesar de que el día anterior ya las había ordenado, ¿no? Pero mi día a día aquí es feliz, yo soy un tipo muy feliz, soy muy feliz y no me puedo quejar y
Soy muy feliz aquí. Pues me alegro porque te lo mereces. Gracias. En uno de tus últimos temas hablas de que el aire huele a cambios. ¿A qué cambios te refieres? Me refiero a que estuve en Cuba en el 2014. Bueno, no todos nos asomamos a la misma Cuba, ¿no? A una persona como yo que me asomé a la Cuba del hambre, de la que dejé en el 93-94, donde veía a tanto joven teniendo que robar, delinquiendo y qué sé yo. Vi a la gente con alternativas para no tener que robar. Ojo, sigue habiendo mucho descarado y mucho ladrón en Cuba, y mucho maleducado y mucho bandido. Pero bueno, eso es por una cuestión de la cultura, de la subsistencia y de la desesperación que se ha instalado, no sé hasta cuándo, en la idiosincrasia cubana. Pero vi a gente que paró de robar porque ya tenía derecho a tener una paladar, o tenía derecho a un almendrón, tenía derecho a buscarse la vida. En esa medida vi cambios, y el olor a cambios. Cuando empiezas por ahí, o sea, la única manera de parar la libertad es violentamente, y no creo que vayan a cometer la estupidez de detener violentamente una cosa que es natural. En esa medida lo digo. ¿En qué otra medida le digo? En la medida en que hay una cantidad de voces disidentes hablando, entrando y saliendo, expresándose, hay un debate, hay un diálogo y no tanto un debate, hay más diálogo que debate. El debate todavía nos faltan algunos herbores para establecer un debate realmente, el debate enriquecedor, claro, y el que para tirar para adelante. Pero ya veo un diálogo, ya veo menos miedo a la gente a decir lo que piensa, veo menos miedo de la oficialidad a escuchar lo que no le gusta escuchar. Esos son lo que huelo, los cambios que huelo. Y más allá de eso, luego, esto que pasó con Obama, esto que del 17 de diciembre famoso, evidentemente, esto de los cruceros yendo y viniendo, eso no lo había. Esto de las visas de 5 años, esta intercomunicación cada vez mayor, aunque cara, a través de Cubayama, Reptel, qué sé yo, esos son cambios. Yo me acuerdo de cuando para hablar con Cuba había que esconderse en Cuba. O aquí, tengo entendido que había gente que no quería que se supiera que hablaba Cuba, porque esos son cambios. Por supuesto, un pequeños cambios que hacen un gran cambio, ¿no? Que ojalá hagan el gran cambio. En esa medida me refiero a los cambios. Y además ese disco lo hice de motivaciones muy personales, ¿eh? Yo creo que para cambiar las cosas uno tiene que cambiar uno mismo primero. Cuando tú cambias, las perspectivas y la forma de ver las cosas cambia. Y si tú no estás, creo que si tú no estás mínimamente set up, listo para lo que viene no va a estar, puede no servir porque no estás integrado a ello. Y yo pasé por la crisis de los 40, colega. Que más cambio. Y entonces esa canción también contiene eso. Y también contiene también la idea de que no hay que tenerle miedo a los cambios. Siempre han estado ahí. Y en la eternidad esto es un milisegundo, como dice un amigo, una pendejésima de segundo. Nuestras vidas son una pendejésima de segundo en la eternidad. No hay que estarse atormentando, y hay que, en la medida de lo posible, levantar la vista y reconocer el entorno, porque las cosas cambian aunque no te enteres. ¿Y qué tendría que cambiar para que Vanito Brown volviera a vivir en Cuba? ¿Qué tendría que cambiar? Yo quisiera poder... Si tuviera que cambiar algo, igual no tiene que cambiar nada. Yo quisiera poder vivir en Cuba, la verdad. Yo cuando volví a Cuba, gustoso, porque yo amo a Cuba, mi tierra madre. Ahí dejé bien clavada la punta de mi memoria, y la verdad es que amo a La Habana con todo mi corazón. La cuestión es que después de muchos años fuera, a cambiar todo aquello, o sea, yo estaría dispuesto a ir y a reconstruir todo aquello. Pero tengo 50 años ya. No tengo tiempo para eso. Yo no lo rompí. Que lo arregle que lo rompió, o los que lo rompieron. En todo caso, puedo ayudar a que cambie. Y mi sentido de cambio es que, siempre lo he dicho, que sea con todo.
Yo me resisto a dividir a Cuba en dos. Por mucho que parezca que somos o Miami no, para mí la cultura cubana es la misma. Y los cubanos que estamos aquí salimos de allí. Y somos de allí. Y si nacimos allí tenemos derecho a aquello allí. Para que aquello cambie tiene que haber una disposición allá a cambiar. Porque yo lo que no quiero es con el perdón, yo no soy perfecto, pero yo no voy a estar defendiendo a la misma persona que me va a caer a golpes después cuando le dé la espalda, a la persona a la que estoy defendiendo. Y entonces, cuando cambie quizás el chip de la gente allá, del pueblo en general, y que tenga deseos de cambiar, y que sienta necesidad de cambiar realmente, de mejorar, yo estaré ahí. Pero si no, no hay nada que hacer, porque es lo que... arar en el mar o ponerle puertas al campo, no sé, no me da por ahí. Quisiera poder vivir en Cuba. No es una cuestión de dinero, no es una cuestión de... Es esa cuestión, es una cuestión de entorno. Allá no sé, a ver, en Cuba decía mi profesor de teatro, Salvador Lemis, que el problema de Cuba es que nos han prohibido, o sea, nos han inculcado el miedo a la soledad, a estar solos. Nos han metido un sentimiento de pertenencia, una necesidad de pertenencia a organizaciones de masa, la Plaza de la Revolución, o vienes aquí, el Versalles, Entonces, que eso no, en la medida en que no tenemos huevos de sentirnos solos. O sea, una cosa es estar solo, otra cosa es sentirse solo. El cubano, en cuanto está fuera de grupos, se deprime. No sabe estar solo. O sea, tiene que hablar bajito, porque... Mira, una cosa que pasaba. Un tipo me hablaba, estábamos hablando ya con un vecino en Cuba, y me decía, no, porque Fidel. Y tal, porque Fidel. Y digo, ¿por qué dices Fidel? Si es Fidel. Lo tienes en el billete lo tienes en el billete, lo tienes en la valla de la esquina, lo tienes en el periódico todos los días, sale en la prensa todos los días. ¿Cómo no vas a hablar de eso? ¿Cómo vas a...? O sea, por supuesto que estamos locos. Es una bipolaridad. ¿Me entiendes? Es una no aceptación de la realidad. Claro. Y entonces ese es quizá el ejemplo que mejor ilustra lo que te estoy diciendo. ¿Cómo puedes mirar por otro lado si lo tienes de frente? Sí, ya sé cómo puedes mirar por otro lado, que si no tienes miedo, ¿no? Y cuando desaparezca el miedo en Cuba, realmente es miedo. Y aparezca también el sentido del respeto al diferente. Pero no solo en Cuba, aquí también, en general. En la cultura cubana. Es un problema de Cuba. Yo encantado. Aquí en Miami me siento a gusto, hay de todo tipo de opinión. No hay miedo a hablar, a decir las barbaridades que se dicen. Pero mira, por lo menos te veo venir y sé que sé por dónde viene. O sea, la gente habla claro porque no tiene que... Salvo alguna gente que también tiene que cuidar también sus intereses. Todavía hay miedo hasta aquí, ¿eh? Sí, aquí también lo hay. Sí, hay miedo a que te llamen comunista y qué sé yo, o que te llamen... Autocensura. Exactamente. Cuba, España, Estados Unidos, Argentina, Ecuador. ¿Va a haber un momento donde tú te quedes quieto ya y digas, aquí me quedo? ¿O crees que es necesario para mantenerse activo, para mantener la creatividad artística, estar, y vuelvo a la palabra, cambiando constantemente? Cambios. Sí, mi vida está llena de cambios. Yo me mudé, yo nací en Palma Soriano y a los 2, 3 años de edad me cambiaron de casa para La Habana. En La Habana estuve 10 y tantos, 20 años, 20 y tantos años en una casa y me cambiaron a Luyanó. De Luyanó me fui para Ecuador, de Ecuador para España. En España tuve, en menos de 10 años, tenía 14 direcciones registradas, o sea, 14 mudanzas, en un abrir y cerrar de ojos. En una de ellas estuve 3 años. O sea, calcúlate tú cuántas veces cambié alguna vez en un solo año. El mismo hecho de la música, que te hace conocer realidades muy diferentes, vas contrastando, vas a un país y dices, coño, lo que es legal aquí es ilegal acá, y lo que es moral aquí no es ilegal, y este Dios de aquí no tiene nada que ver con este Dios de acá. Entonces, esas cosas me han ayudado a asumir la palabra cambio como lo que es contraste, que es una cosa, otredades, ¿no? Una cosa, la otra y esas cosas. Vivir aquí, yo creo que ojalá no tenga que salir de aquí porque estoy tan a gusto. Salí de España, que España me encantaba, y ni siquiera salí, no regresé. Pero hay condiciones mínimas, cotidianas que tiene que haber para
caramba, trabajo, horizontes de prosperidad, una clase política digna, Y responsable. responsable, que no robe, que no engañe. Dejé una España que nunca me perteneció, la verdad. Yo nunca me sentí... En España me sentí extranjero, desde primera hasta el último día. Lo decía mi DNI, lo decía mi carnet de identidad constantemente, y donde quiera que entraba. Y te lo recuerdan. Y mira tú, aquí en Miami no me he sentido extranjero. Eso me encanta. En Cuba me sentí extranjero. Me veían como un extranjero, como el que se fue, el Yuma, el que se fue, el que se repatrió. Yo no me repatrié nunca. No sé si se sabe eso. Yo nunca me repatrié. Yo nunca renuncié a mi condición de cubano, a mi DNI, a mi carnet de identidad. No me preguntes cómo, pero yo no dejé nunca ni que me quitaran mi casa ni mis derechos ahí. Me las agencié para que eso no sucediera, porque ya era un absurdo que te quiten todos tus derechos como natural de allí, como para que tú ayudes a eso renunciando a ellos, ¿no? Claro. Y no critico a nadie, pero creo que es un error dejarse quitar cosas que todavía teníamos en las manos, ¿no? Aunque ahora las están tratando de devolver de alguna manera, pero eso. No le tengo miedo a los cambios. Si esto se cae, si mañana... Si viene, si el coreano te tira la bomba aquí, se jodió esto, habrá que irse para otro lugar. Yo voy mirando por si acaso, espero que no. Pero ojalá que no, porque aquí me siento tan a gusto, me siento como en casa. Y entonces no quisiera, las mudanzas no me gustan, acabo de mudarme ahora. Pero es lo peor que, es lo peor. Lo peor pero que bueno, puede pasar. Y sobre todo a nuestra edad. A nuestra edad. Si son necesarias, mira, no hay nada que hacer. Pero cuando son forzadas y cuando son contra tu voluntad y contra tu deseo, son un poco de un coñazo, ¿no? ¿Sigue siendo la vida un divino guión? Sí. Ya sé que sí, ya sé que no. En parte sí, en parte no. Hay una parte que está toda en tus manos. Y hay otra parte que es la suerte, es lo que te rodea, donde termina tu autosuficiencia. Autosuficiencia, empieza la suficiencia de lo que te rodea, la gente que te rodea, tu entorno, la situación. Hay los que se mueven independientemente de lo que tú quieres o lo que tú piensas, y a veces son determinantes y te condicionan, ¿no? Sí, eso es lo que dice la canción, que es un divino guión. Hagas lo que hagas, siempre habrá, como dice el dicho, no importa lo feliz que salgas de la calle, siempre habrá un come mierda que te jode el día. Pero sí, algo así. Sí, sigue siendo un divino guión, yo creo que sí. Juanito, te agradezco muchísimo esta entrevista. Me encanta habernos reencontrado después de tanto tiempo. Todavía mi hermano más pequeño se acuerda de aquella noche que te fue contigo ¡ay, mi madre! A caminar por Madrid. Creo que ha sido la noche más loca de su vida. Amanecimos, ay Dios mío, por Alcalá, por allá. Y te agradezco muchísimo que estés aquí. Sabes que conmigo puedes contar para lo que te haga falta. Gracias, promoción, ayuda, presentarte un concierto, cantarte una canción, cualquier cosa. Por cierto, voy a estar aquí. Aquí en 8 Live. En 8 Live, el día 3 de junio próximo. Lo estamos grabando. Sí. Esto es live. Bueno, en nada de nada, en poquito. Estamos aquí con la banda, tocando en este precioso lugar de la calle 8. Que además nos ha servido para hacer la entrevista de hoy. Se lo agradecemos a, ¿cómo se llama el dueño? Asier. Asier le agradecemos que nos haya prestado el sitio para hacer la entrevista. A ustedes los invito a que sigan conectados con nosotros en Sobre Vivir en Miami. Le doy las gracias a Juanito por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. En esta entrega. Y les recuerdo que el próximo jueves, también a las 4 de la tarde, vamos a estar aquí en vivo en el Facebook Live de Cuba en Miami. Esto es Sobre Vivir en Miami. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano.